Buenos días, yo soy Trino Baptista, médico psiquiatra, profesor jubilado del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Es realmente un honor para mí participar en estas cuartas jornadas de actualización del grupo GLOC, o de investigación GLOC. Y antes de comenzar formalmente mi presentación, quiero realmente felicitar a los organizadores y a todos los participantes por mantener la actividad científica y académica en la universidad, que es realmente todo un reto para nosotros mantenerla, reconstruirla y en general recuperar los espacios académicos y científicos que se han ido deteriorando de forma tan acelerada. Y estas jornadas ilustran, a mi modo de ver, el esfuerzo tan meritorio y tan valioso de diversos grupos, entre ellos el grupo GLOC, con estas jornadas. Les voy a hablar en esta oportunidad sobre un tema de mucho interés psicológico, psiquiátrico, sociológico, antropológico y científico desde el punto de vista de las ciencias naturales. Es un tema de una gran relevancia, tanto personal como familiar como existencial. El nombre de la presentación, como ustedes ven, es Altruismo y Egoísmo en la era de la realidad virtual. Los términos altruismo y egoísmo son temas obligados en cualquier discusión que tiene que ver con la conducta humana, sea conducta humana normal, como afortunadamente pues tenemos la mayoría de nosotros, o una conducta humana médicamente anormal, que son las personas afectadas de enfermedades mentales. Estos dos puntos siguen vigentes en cada uno de estos dos grupos de seres humanos con los que convivimos de manera armónica en general. Nuestra agenda, como ustedes ven, va a comenzar por definir los conceptos de altruismo y egoísmo. Seguidamente vamos a hacer algunos antecedentes relevantes de ambos conceptos para al final, el punto que más nos interesa, discutir cuál es el impacto de la realidad virtual en la capacidad de cooperación. Como vamos a ver posteriormente, estos términos tan abstractos como son altruismo y egoísmo pueden ser definidos en forma más operativa y en forma relativamente más práctica como la capacidad de cooperación que tenemos los seres humanos. Y esta capacidad de cooperación es probablemente la base de muchos aspectos de la sociedad. Y la realidad virtual, para poner un nombre general a los notables avances y cambios que se están dando en la calidad y en la cantidad de la comunicación, son todo un reto para el, el mérito o la virtud de la cooperación humana. El altruismo, como ustedes ven acá, ilustrado con la Madre Teresa. En general, el altruismo se define como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada e incluso a costa del interés propio. Ya se dan cuenta ustedes que es un término que probablemente muchos hemos oído a través de la religión, otros a través de las teorías de convivencia, pero tiene un componente clave, que es procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del propio sacrificio. El altruismo, desde el punto de vista científico, no ha sido solamente deducido o asumido en seres humanos, sino que también se asume que algo parecido puede ocurrir en muchas especies de animales. Como ustedes ven en esta lámina de un perro auxiliando, arriesgando su propia vida en plena carretera, tratando de auxiliar a un congénere que probablemente ya está muerto. Desde el punto de vista de la teoría evolutiva, es decir, la teoría inicialmente desarrollada por Darwin y Wallace, que le llamamos de manera general la teoría evolutiva, el altruismo es una contradicción, porque implica una disminución en la capacidad reproductiva del sujeto altruista. Es decir,
este animal está poniendo en peligro su propia vida. Y desde el punto de vista de la teoría evolutiva, eso es una contradicción. Porque esta teoría asume que este modelo evolucionista asume que el individuo en general se comporta de modo tal que favorezca su supervivencia. ¿Cómo va a estar favoreciendo su supervivencia este animal que pone en riesgo su vida por ayudar o rescatar a su congénere? Es entonces inexplicable, en términos de la teoría evolutiva inicial, tal vez hasta los años 50, 60 del siglo pasado, cuáles son los beneficios que obtiene el altruista. Que aún poniendo en riesgo su vida, pertenezca a los seres vivos de este planeta, que en general se comportan para para el desarrollo y la reproducción de él y de su cuerpo, de su genética. Por otro lado, si nos referimos tal vez en un contexto sociológico, podemos afirmar que en general se encuentra la observación de que cada quien busca su propio beneficio en las diversas interacciones. Entonces, ¿cómo podemos, desde el punto de vista de este modelo de la teoría evolutiva, conciliar el altruismo, que es la ayuda desinteresada al otro, con el hecho de que en general cada quien busca su propio beneficio? Ese fue tal vez uno de los retos fundamentales de las ciencias de la conducta, especialmente de la teoría evolutiva y de la psicología evolucionaria, en los años 50 y 60, hasta que apareció un concepto que vamos a ver posteriormente, que es el concepto del gen egoísta. Todo esto nos lleva al otro aspecto de mi conferencia esta mañana, que es el egoísmo. El egoísmo, en general, se define como la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. Esta es una definición estándar. Probablemente es la definición que la mayoría de nosotros manejamos cuando no nos hemos puesto en contacto con un enorme campo académico y científico que intenta estudiar este fenómeno mal visto y con una palabra muy fea, que es egoísmo, cuando no hemos visto cómo ha sido estudiado científicamente. Al mismo tiempo, todos sabemos, por experiencia propia y observando a los demás, que la capacidad de cooperación y solidaridad es un patrimonio de la humanidad. Todos sabemos lo que es la cooperación y todos sabemos lo que es la solidaridad. La hemos recibido, la hemos dado y la observamos en nuestros congéneres. Es por ello que en lo que se llamó la nueva síntesis, un aspecto de la nueva síntesis de las ciencias biológicas, los psicólogos acuñaron un término contradictorio, un término aparentemente contradictorio o aparentemente paradójico, que se llama altruismo recíproco. Fíjense ustedes que es un término que en sí mismo implica una gran contradicción. Si yo soy altruista, no estoy esperando ninguna reciprocidad. Decir que el altruismo es recíproco, en una primera instancia, es una contradicción. Sin embargo, pareciese ser que eso es lo que se observa de manera regular y común en las interacciones entre los seres vivos. Fíjense ustedes esta escena que les estoy señalando, donde un enorme cocodrilo tiene dentro de su boca un ave. Él podría matarla rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no lo hace. Entre los dos está ocurriendo un altruismo recíproco. El ave está alimentándose de los restos alimentarios que hay en la boca y en los dientes específicamente del reptil, y el reptil le está proveyendo esta posibilidad al animal, de modo que allí ambos se están beneficiando. Se están beneficiando dentro de una línea muy fina,
sumamente delicada porque cualquier movimiento que escape a lo que está operativo en este modelo, pues puede producir que el altruismo recíproco se rompa y el reptil o bien se coma al animal o el animal pudiera hacerle una herida al reptil que lo afecte considerablemente. Este modelo de altruismo recíproco es probablemente el modelo imperante en las ciencias psicológicas, de las ciencias naturales estándar. Es muy probable que haya variantes de las ciencias naturales que no están de acuerdo con este modelo. Yo creo, como psiquiatra y tanto como científico de las ciencias naturales como psiquiatra clínico, que este es un modelo humano, humano en el sentido que se corresponde con nuestras características más profundas y que a pesar de sus limitaciones, las limitaciones de que inherentes a que no es un altruismo puro, como todos esperaríamos idealmente, es un modelo que permite la convivencia. Y podríamos adelantar una síntesis, que este altruismo recíproco sería como un ideal de las sociedades contemporáneas. Y acá viene entonces una afirmación que para muchas personas puede ser muy dura. Se asume entonces que en general no existen acciones absolutamente desinteresadas en la interacción entre los seres humanos corrientes, que somos la gran mayoría. Si hiciéramos una curva de Gauss, diríamos que el 95% de los seres humanos estaríamos bajo esta afirmación. Probablemente en los dos extremos haya personas que transitoriamente o permanentemente se comportan en forma desinteresada y en el otro extremo, personas que se comportan solamente en forma interesada. El altruismo recíproco, ese concepto permite un juego, una dialéctica que va más allá de los términos separados y produce un modelo socialmente útil. Como hemos dicho, la cooperación y la solidaridad es patrimonio de la humanidad. Pero asumimos entonces que esa cooperación y solidaridad rara vez es desinteresada. Es una solidaridad y cooperación que espera reciprocidad. Pero no tenemos duda de que existe la maldad. La maldad como término, vamos a decir, del área espiritual o del área metafísica. Se usa poco en general en el área psicológica, pero todos tenemos claro qué significa la maldad. No tenemos duda de que existe. ¿Dónde estamos entonces en la actualidad? Llamo actualidad, para fines de nuestra ponencia, esta situación del planeta donde la información fluye a una velocidad inconcebible antes, donde podemos estar en contacto permanente, donde la posibilidad de que la privacidad individual, familiar o social se vea seriamente amenazada, en muchos aspectos altamente beneficiada, pero en otros aspectos no. Entonces, ¿dónde estamos en la actualidad? Un modelo que deriva en general tal vez del idealismo alemán del siglo XVIII y XIX y que sigue muy vigente, sostiene que en la conducta humana puede como conceptualizarse o graficarse como un triángulo en cada uno de los vértices tiene un concepto profundo de la conducta humana. Por una parte, el egoísmo. Como vamos a ver a continuación, la palabra egoísmo tal vez no describe adecuadamente lo que se quiere decir en ciencias naturales. Se refiere al interés que tiene cada sujeto en preservarse, aunque lamentablemente para preservarse tenga que hacer uso de otros individuos. Simplemente piensen ustedes en la cadena alimentaria. Ustedes se alimentan de carne, bien sea de ganado o de aves o de peces,
En ese sentido de las ciencias naturales, usted está siendo egoísta, porque usted está acabando con la vida de otro ser. En biología llamamos eso la cadena alimentaria. Y esa es la conducta, digamos, normal entre los seres vivos de este planeta. En el otro vértice está la maldad, que es el egoísmo que no solamente e incluso ni siquiera intenta preservar al sujeto en sí mismo, sino que su interés primario es dañar al otro. Los psicólogos evolucionistas dicen que la mayoría de las personas no son malas. La mayoría de las personas más bien conviven con un egoísmo natural que no implica la maldad. Yo estoy de acuerdo con eso. La maldad es una situación que aparece o espontáneamente en un porcentaje pequeño de personas, incluso desde muy niños, o en muchas personas en circunstancias extremas. Y en el último vértice está la compasión. La compasión es un término central en cualquier discusión sobre la cooperación, el altruismo y el egoísmo, porque la compasión entonces es considerar que el sufrimiento del otro nos afecta también a nosotros mismos y que el sujeto hace todo lo posible, no solo por evitar el sufrimiento del otro, sino por ayudarlo de cualquier manera cuando esté sufriendo. Este triángulo entonces es de mucha utilidad y si lo definimos con un lenguaje más técnico, más adecuado a la investigación empírica y cuantitativa, podemos decir entonces que el egoísmo es el estado natural de la gran mayoría de los seres vivos. Digo gran mayoría para ser prudente, pudiera ser de todos. Por su parte, el egoísmo entonces, considerado de esta forma, es la base de la cooperación. Como definimos anteriormente, la cooperación es un intercambio justo que beneficia a ambas partes. La maldad, tal y como les dije hace unos minutos, nos acecha constantemente en un porcentaje pequeño de personas de manera, digamos, natural, pero de una manera cada vez más abundante y más frecuente cuando las personas están sometidas a situaciones extremas y se ven en la necesidad necesaria de dañar al otro para satisfacer sus necesidades. Se ha dicho en términos, digamos, de la ciencia forense, que el papel del Estado es garantizar que la maldad tenga su mínima expresión. Y la compasión como altruismo puro, en el cual usted ofrece ayuda en forma desinteresada a un congénere o a cualquier ser vivo, probablemente es poco común. Es poco común de forma permanente en un determinado individuo. Este es un tema del que se habla mucho y el que podemos discutir en la parte final del seminario algunos aspectos técnicos de este punto. Pero yo personalmente, que es una de las ideas que quiero transmitir, creo que el concepto de compasión es un ideal al que no debemos renunciar. Ningún ser humano del planeta. Esto nos lleva, el tema de la cooperación, sin embargo, nos lleva al importante tema del nepotismo. Entendiendo por nepotismo el hecho de que somos más compasivos y más cooperadores con los familiares que con el prójimo en general. Los seres vivos que no manifiestan esta conducta son probablemente algunos tipos de insectos, que son como clones unos de otros, como las hormigas, las termitas, las abejas, en los cuales desde el punto de vista genético y desde el punto de vista psicológico, probablemente no podamos hablar de individuos, pero eso no ocurre con los seres humanos. El hecho de que nuestra genética y nuestra psicología sea muy diferente al de las termitas y las hormigas, hace que esa comparación tan bonita que hacemos a veces, unámonos con unas hormigas, no sea realista. El nepotismo, que es ayudar más a los familiares que a los no familiares, es todo un tema de la psicología y de la sociología
que es regulado en algunos países y es absolutamente salvaje en otros. Esta discusión previa, entonces, es la base para un concepto central en las ciencias naturales, que es el concepto de gen egoísta. Y se puede ilustrar en estas tres frases que les enuncio a continuación, de que durante mucho tiempo se ha discutido, se ha preguntado observaciones que permiten afirmar que la conducta de los seres humanos en general no necesariamente favorece al individuo. Por ejemplo, personas que sacrifican su vida generalmente por un familiar, o personas que hacen conductas que van en su propio detrimento, en beneficio de otro, pero también generalmente un familiar, rara vez un extraño. Estas conductas tampoco favorecen al grupo. El concepto de grupo en psicología evolutiva puede ser el grupo social cercano, el grupo étnico, el país, el continente. Yo creo que rara vez la humanidad en general. Y se afirma en la actualidad que en general la conducta de los seres humanos y de los animales y de las plantas está como dirigida a preservar los genes. La metáfora que existe es que los seres humanos y los seres vivos en general somos títeres, por exagerarlo, que portamos en nuestro interior los genes que son quienes nos comandan y quienes intentan reproducirse a costa del individuo o beneficiando al individuo, como ocurre con los seres humanos, que tenemos muchos beneficios en la vida también, ¿no? Pero no en otros seres vivos. Este es un concepto muy duro, muy difícil de asimilar desde el punto de vista psicológico y espiritual, pero se los presento porque forma parte del patrimonio científico contemporáneo del que no podemos escapar. La realidad virtual, entonces, y la comunicación cuántica está cambiando completamente las reglas de la interacción humana. Completamente. Primero, porque es una comunicación que se hace ahora en tiempo real, incluso a grandes distancias. Y no solamente eso, sino que hay una posibilidad de contacto personal a distancia que va más allá de la audición y de la visión. Muy pronto se va a tener acceso a las emociones del otro sujeto a través de los sistemas de transmisión cuántica y a otros sentidos, por ejemplo el tacto, el olfato y muy probablemente el gusto. De modo que la pregunta que nos hacemos y que dejo abierta para la discusión, para la reflexión de ustedes, es: esta realidad virtual y la comunicación cuántica que está cambiando las reglas de la interacción humana, ¿favorece el egoísmo o favorece la maldad o favorece la compasión? No lo sabemos. No lo sabemos a ciencia cierta. Cualquiera de las tres preguntas puede ser respondida afirmativamente o negativamente. Pero es un reto que tenemos ni siquiera para los próximos años, ya, porque la realidad virtual y la comunicación cuántica, por ejemplo, promueve el control social, que es cada vez más intenso. Ya ustedes saben que en algunas sociedades el sistema de control puede identificar cada individuo esté donde esté. ¿Favorece esto la solidaridad o más bien favorece la maldad? En los términos con que iniciamos y llevamos a cabo esta discusión. Finalmente, hay tres pensadores, entre muchos, que pueden ilustrar como una línea de tiempo este tema que les traje esta mañana de hoy. Y en orden cronológico es, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, en el siglo XVIII y XIX, que trabajó profundamente el tema del egoísmo. Ya más recientemente,
parte del siglo XIX y el siglo XX, Martin Heidegger, que es una referencia obligada en la discusión, tanto en la epistemología más pura, más teórica, como en la interacción social. Y ya recientemente, y vivo aún y activo aún, Steven Pinker, que es un psicólogo canadiense, radicado en Estados Unidos, que ha evaluado y ha estudiado con muchos detalles desde su perspectiva lingüística estos puntos que les mencioné en la conferencia. Les sugiero que recuerden estos nombres y cuando reflexionen sobre el tema del egoísmo, la cooperación, el altruismo y la maldad y la preservación de la humanidad, tengan en cuenta a estos tres autores. Finalmente, la mayoría de estas reflexiones están publicadas en este artículo de nuestro grupo de trabajo. Félix Ángeles, del Departamento de Criminología de la Universidad de los Andes, Sonia Tucci, una colega médico del Departamento de Fisiología, que está actualmente en Inglaterra, y mi persona. Este artículo está publicado en una revista llamada La Mente y la Ley, la ciencia forense internacional, y tiene por título La justicia y la ley en el pensamiento de Arturo Schopenhauer, pero ilustra de manera muy amplia esto que les acabo de describir. Bien, muchas gracias. Realmente para mí ratifico un honor haber compartido con ustedes y espero que podamos discutir algunos de los puntos que les presenté. Buenos días.